Arana es el nuevo premier. El allegado de Nicanor asumió el cargo que dejó Adriancén. El gobierno no está apurado en sancionar la venta de chips que se usan para extorsionar y ha observado la ley. Ahora las empresas de factoring y las gestoras de fondos privados van a reportar a la UIF. Golpe a las lavanderías. La minera de hierro china Shougang suspende operaciones por 5 meses. Les muestro por qué es que los Romero hacen tanto dinero con su negocio bancario y la nueva enfermedad respiratoria por vapear. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el miércoles, ahora sí miércoles 14 de mayo y ya tenemos nuevo premier, Eduardo Arana, el hermanito que se llamaba con los cuellos blancos. Ya se los había adelantado ayer, su nombre era el que más sonaba en los pasillos de Palacio, porque es desde hace tiempo una especie de premier en las sombras. ¿Se acuerdan en la época de Otárola que se dividió el gabinete entre los leales al gordito calentón y los que seguían la línea de Nicanor? Bueno, Arana era la cabeza de la facción que se movía al compás del hermano de la presidenta. Lo conoce desde hace casi una década, cuando Nicanor estaba en Cencico. Eso se sabe hace tiempo, y no hay muchas sorpresas en su nombramiento, si lo entendemos en la línea de lo que les decía ayer, que los cambios ministeriales no fueron para salvar a Adriancén, que eso ya era imposible, sino para ir preparando el terreno del nuevo gabinete, que ahora es el de Arana. Con se dice en Palacio, quieren ya terminar el mandato, abrazados a APP y al fujimorismo, que con ambos bloquean una posible vacancia. De hecho, esta no era la primera vez que el nombre de Arana sonaba para el premierato, pero antes había sido descartado para no quemarlo antes de tiempo. Era un consejero muy cercano a Dina, movía los hilos en silencio. Ahora lo han puesto pensando en que se quede hasta el final. ¿Y por qué no había más tampoco? ¿Quién va a querer sumarse al gobierno del 2%? ¿Quién quiere recibir órdenes de la incuantificable Dina Boluarte? Lo que sí, Arana es otro guiño al fujimorismo, pues fue el primer ministro que sostuvo ante la prensa la liberación de Alberto Fujimori. Nada fuera de lo esperable, la verdad. Su reemplazo en el Minjus es un señor de nombre Juan Alcántara, mucho gusto, que se desempeñaba como su viceministro. Más bien, hoy fue día de paro, aunque en Lima este fue acatado apenas parcialmente. Alrededor del mediodía, la ATU reportó que en San Juan del Lurigancho, Lima Norte y el Callao hubo niveles de atención de buses de entre el 85 y el 90% en horas punta. El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, señaló a RPP que el paro de hoy fue impulsado principalmente por la Alianza Nacional de Transportistas, mientras que el vicepresidente de ese gremio, Julio Campos, acusó a otros dirigentes de transporte de estar con el gobierno. Otros actores sociales, como los comerciantes de Gamarra, estuvieron divididos. Algunos se sumaron, pero muchos otros simplemente ya no quisieron parar. Donde sí hubo fuertes protestas fue en Cusco, Puno y Arequipa, con toma de puentes y carreteras. En Puno, las organizaciones reclaman para que se termine el gasoducto del sur y llegue el gas de Camisea a su región. El viejo anhelo del gas barato para el sur, que les hemos contado en profundidad sobre eso en un episodio anterior. Vamos a ver si mañana continúa la movilización en regiones, ya les vamos contando. Ahora lo que quiero es hablar, porque de esto nunca se habla, de un tema distinto. ¿Cómo haces para tener tan buenos números que incluso los que son mejores que tú no te logran superar? Quizás esta pregunta les parezca extraña, pero la vamos a aterrizar. En los siguientes 2 minutos les voy a mostrar los alucinantes números del negocio bancario de la familia Romero en el Perú. Y los voy a comparar con los números de los bancos en Chile. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones sobre si creen que lo de los Romero es porque son realmente buenos o es que lo están haciendo a costa nuestra. Atención, veamos marzo del 2025. El Banco de Crédito hizo una rentabilidad para sus accionistas de 26.9%. Estas son cifras sistematizadas por la Sociedad Agente de Bolsa Seminario. Y si en vez de ver solo el BCP le sumamos Mi Banco, el otro banco de los Romero, ambos hicieron una rentabilidad para sus dueños de 26.1%. ¿Ok? Pero ¿qué tan alto es un ROE
ROE que está por encima del 26%. Pues veamos a sus competidores, los otros tres grandes bancos del Perú, el BBVA, Interbank y Scotiabank. Todos están en torno al 16%, 10 puntos menos. ¡Qué bestia! Los romeros se llevan muchísimo más que su competencia local. Pero ahora quiero mostrarles las ganancias para los accionistas de los bancos en Chile. Ahí tienen el Itaú en el vecino del sur, un ROE en torno al 10%. Ahora miren el BCI, un ROE en torno al 13%. Y ahora vean Santander en Chile, mucho más alto, le va bien, pero incluso no pasa de un ROE de 21%. Esto es según cifras de la Larraín Vial en su reporte 2025. ¿Cómo es que en Chile, un país con una economía más robusta que la nuestra, con un mercado financiero mucho más desarrollado, los bancos hacen menos margen que el de los Romero aquí? ¿Es que los Romeros son tan buenos que incluso los bancos en Chile, que habitan un sistema mejor diseñado, no pueden igualar sus números? ¿Qué hay aquí? Pues quizás una de las principales respuestas esté en el NIM, el Net Interest Margin, o el spread, para decirlo más coloquialmente. No son exactamente lo mismo, pero para que nos entendamos. Esto es la diferencia entre lo que le cuesta al banco conseguir la plata, por ejemplo, de las cuentas que tú abres en su sistema, y el interés que cobra por prestarla. En sencillo, claro. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Miren ahí en pantalla el NIM del negocio bancario de los Romero en el primer trimestre de este año, 6.5%. ¿Eso es mucho? Miren el NIM del Scotiabank en ese mismo periodo, apenas 4.1%. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Ahora les voy a mostrar los de Chile. Miren el Itaú, NIM siempre por debajo de 4%. Ahora miren el del BCI, también por debajo de 4%. Y ahí tienen Santander, lo mismo, todos debajo de 4%. ¿Qué significa eso? Que en Chile los bancos tienen un espacio más chico entre lo que les cuesta conseguir la plata y lo que pueden cobrar por prestarla. ¿Les suena a un sector financiero que funciona mejor? Les voy a dar mi brevísima explicación y juzguen ustedes. Lo primero es que en Perú hay algo que en Chile no, un oligopolio con 4 jugadores. Ahí tienen en pantalla el porcentaje de créditos por banco. Entre el BCP, el BBVA, Interbank y Scotiabank tienen el 84% de los préstamos del mercado. Con ese escenario, ya les dije, es muy difícil que la tasa se defina solo por el riesgo de impago. De hecho, la mora en el BCP al cierre del año pasado estaba en torno al 3.5%, una de las más bajas del sistema. En un oligopolio como ese, la tasa a la que te prestan se define también según el poder de mercado de quien te está prestando. Y el BCP tiene 34% del mercado, más del doble que Interbank y Scotia. ¿Cuál es la otra diferencia con Chile? Que ahí tienen topes de tasas más razonables y desde hace muchos años. El sector ya adecuó su negocio a la sensatez. Acá recién los tenemos desde pandemia y además son estratosféricos, 115%, una bestia. Así ya más o menos se entiende por qué los Romero pueden cobrar tanto por los créditos. Pero falta ver la otra parte del spread, lo que les cuesta conseguir el dinero. Y la respuesta ahí es sencilla, casi nada. ¿Por qué? Porque pueden. Piensen en cuánto les dan de interés por su cuenta de ahorros en el banco. Casi nada, menos que la inflación. Y por una cuenta corriente, si tienen una empresa, ahí sí, nada. Encima te cobran comisiones. Repito, es porque pueden. ¿Por qué pueden? Ya les digo, en el caso del BCP es porque han creado un ecosistema financiero en el que tú, la verdad, mano al pecho, casi que sí o sí tienes que tener una cuenta en el BCP para poder operar como empresa. Si tienen una empresa, no me van a dejar mentir. ¿Pueden evitar al BCP? Probablemente no. Ahí te pagan los clientes. Y si eres un empleado, casi siempre tu empresa te da la opción de pagarte el sueldo en el BCP. Y después tienes Yape, el rey de las billeteras digitales. ¿Cómo se mantiene todo esto? Con una regulación que castiga la competencia, que mata las alternativas de financiación y que mantiene el estado de las cosas. Y eso para mí no puede tener más explicación que un complejo entramado de lobbies. Pero bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones sobre la data. Lo que sí les digo es esto. Lo que se genera a partir de este escenario es que los bancos no tengan ningún incentivo para aumentar la penetración de la banca, o sea, la bancarización. Eso mantiene absolutamente marginado al MIPE medio informal y por eso además condenado a desaparecer. En fin, por ahora vamos a un primer corte y volvemos con el decreto supremo que obliga a fondos privados y empresas de factoring a reportar operaciones sospechosas, la suspensión de 5 meses en Shogun Perú y la ley contra la venta ambulatoria de chips que observó el gobierno.
bueno, volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Al suscribirte conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo, pero sobre todo apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. ¿Viste la promo? Pues además del Patreon, ahora también puedes apoyarnos con nuestras membresías de YouTube. Son la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre, que si no es libre, es una farsa. Accede a documentos exclusivos, contenido adelantado y stickers. Para comprarlas, solo tienes que cliquear en el botón unirse aquí abajo. Apoya el periodismo independiente. Titulares. 1. Golpe a las lavanderías. Ahora los fondos privados y las empresas de factoring tendrán que reportar operaciones sospechosas. Después de años de operar un poco a la libre, estas empresas ahora estarán obligadas a dar aviso ante movimientos, digamos, raros de sus clientes. ¿A dónde? A la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. ¿Por qué? Para evitar que sus servicios sean usados para lavar activos o financiar actividades terroristas. Lo mismo que hace la mayoría de actores del sistema financiero, la verdad. Esto es interesante porque en los últimos años han aparecido incontables firmas de factoring que se puso de moda y otra buena cantidad de gestores de fondos privados. Y claro, como en todo, cuando aparecen tantas, hay algunas serias y seguras que hacen las cosas bien y otras que están de pantalla como ricas lavanderías. Ya les dije que hay que aprender a separar la paja del trigo. La medida se oficializó mediante un decreto supremo del Ministerio de Justicia publicado ayer. No es una ley, ojo, es solo un ajuste al reglamento. Pero ya con eso bastará para que empiece a ordenarse el gallinero. ¿Qué implican los cambios? Ante operaciones sospechosas, las firmas tendrán que identificar de dónde viene la plata, quién la pone y si esa persona ha sido o es políticamente expuesta. Los famosos PEP, que son por ejemplo los exfuncionarios públicos. Pero acá también hay algo bueno. La medida también le quita un dolor de cabeza a muchas de estas fintechs, a las que los bancos les ponían infinidad de trabas hasta para abrirles cuentas. ¿Por qué? Porque decían que podían servir para lavar activos. Esa era la excusa, claro. La verdad es que a la banca aquí no le gusta que le compitan. Ahora, con esta norma, los bancos no tienen excusas. Y para las fintechs es más fácil demostrar que están cumpliendo con las reglas y que no están lavando nada. Vamos a ver cómo se implementa esto. 2. La minera china Shougang suspende sus operaciones en Perú por 5 meses. Ojo que hablamos de la que básicamente es la productora de hierro del país. Maneja el 98% de toda la producción nacional. ¿Y por qué ha suspendido sus operaciones? Porque se les cayó su único gantry, que es ese armazón gigante que se usa para cargar y descargar lo que transportan los barcos en el puerto de San Nicolás en Ica. El artilugio gigante se fue al piso encima de un buque el pasado 5 de mayo y como sin gantry no hay embarque, se paraliza todo. Entonces la empresa china también ha decidido aplicar la suspensión perfecta a sus trabajadores desde el 12 de mayo. Traducido, no van a trabajar 5 meses, entonces tampoco les vamos a pagar. El sindicato ya salió diciendo que lo ocurrido no calza como fuerza mayor ni es un accidente imprevisible, que eso pasa cuando no haces mantenimiento y que lo investiguen. Pero ya conocen la fama de las empresas chinas en cuanto al trato a sus trabajadores, ¿no es cierto? Shougang no es cualquier minera, tiene un largo historial de conflictos laborales y más de 3.000 millones de dólares invertidos en el Perú desde los 90. Y cuando hablamos de empresas chinas en el Perú, todos sabemos que la cosa es sensible. Nadie se quiere mechar con el nuevo papá del país. Porque ojo, atentos que mañana les traeremos un informe calientito sobre el perdón tributario del gobierno a varias mineras del Dragón. 3. De locos. El gobierno observó la ley que sanciona la venta ambulatoria de chips que luego son usados para extorsionar. Que si les digo que son cómplices del crimen ya me quedo corto. ¿Se acuerdan que les contamos que el Congreso aprobó esta norma pero sin consecuencias para los directores de las empresas operadoras? Pues a Dina no le pareció adecuada ni siquiera así, con mochada y todo, y ayer la observó. ¿Por qué? Porque le parecía que podría afectar a gente que no tuviese la intención
intención de cometer un crimen, se los juro. Además, señalan que la respuesta del Estado frente al comercio informal no es la persecución penal, sino la promoción de la formalización y la imposición de sanciones administrativas, como si esto fuera un tema de control de los ambulantes y no una forma de combatir la sangrienta estela que nos deja el crimen. Si acaso Dina debió observar la ley, no era por esto, sino por blandengue, porque se quedó corta. Hay que hacer responsables a los directivos de las grandes telcos. Todos tenemos que mojarnos en esta batalla contra la delincuencia violenta. Lo de la venta ambulatoria de chips es un problema enorme, señores, pero como ya les contamos antes, es muy lucrativo. Hay un dato final. Este es uno de los últimos documentos que Adriansen dejó firmados antes de renunciar. Maldita alfombra. Y 4, chiquitito. Hoy balearon a un comerciante en Pando, San Miguel, a la misma hora que juraban los nuevos ministros. Los vecinos dicen que en la zona todos están extorsionados. Ese es nuestro país, aunque algunos no quieran darse cuenta. Miserables. Por ahora vamos a un último corte y regresamos con un aviso de servicio público para los que dicen que el vape es inofensivo. No lo es. Volvemos. Alto ahí. ¿Te gusta lo que hacemos y quieres apoyar a este proyecto? Pues qué mejor manera de hacerlo que convirtiéndote en miembro de La Contra, donde contarás con beneficios exclusivos desde 8 soles. Si te unes a La Contrita, no solo apoyarás a este proyecto, sino que podrás utilizar stickers exclusivos en nuestras transmisiones en vivo. En nuestro segundo nivel, aparte de los stickers, participarás de sorteos semanales, accederás a nuestro grupo de Telegram, donde podrás dar recomendaciones de temas y ángulos, así como acceso anticipado a nuestras audiocolumnas. Y si decides romper la billetera, podrás ser parte de la Recontra, donde, aparte de todos los beneficios anteriores, podrás participar de las videollamadas grupales con los miembros de este equipo. Apoya el periodismo independiente y únete a La Contra. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like, mendigo likes. Y también suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo. O también puedes yapearnos a este QR. Cerremos. Aviso de servicio público. Te estás malogrando los pulmones con el vape. Yo sé que no me van a creer a mí, pero lean lo que escribió este fin de semana el doctor Percy Maita Tristán en su columna de La República. El vapor que sale de esos aparatitos tiene partículas contaminantes que dañan no solo al fumador, sino a los que tienen cerca. Así de simple, el vape te enferma. De hecho, causa una enfermedad respiratoria documentada desde el 2019. Se llama EVALI por sus siglas en inglés. Se traduce como lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos. Según explica el médico, ocasiona que los pulmones se inflamen y puede requerir hospitalización. Pero eso no es lo peor. Según un estudio gringo sobre los efectos a largo plazo que hemos revisado, de casi 2.800 pacientes con EVALI, 68 murieron entre 2019 y 2020. ¿Por qué te cuento esto? Porque según reportó El Comercio, a mediados del año pasado, había más de 200.000 personas que vapean diariamente aquí en Perú. Muchas de ellas son adolescentes. Es un producto en pleno boom que nació como una alternativa para dejar de fumar puchos, pero que parece ser igual o más dañina. No pretendo darles lecciones de nada, esto solo es información. Ya ustedes verán si la consideran o no. Pero leí el artículo de Maita Tristán y dije, esto hay que decirlo más. No sé si convenza a alguien de dejar de vapear, pero al menos que lo haga sabiendo las consecuencias para su familia también. Y bueno, la payasada de hoy es el congresista Edwin Martínez intentando justificar el viaje de Dina al Vaticano, diciendo que ella no es asesina y que ha mantenido la democracia en el Perú. Muchísima pena que seamos tan abusivos con la presidenta, que nos guste o no nos guste. Ha mantenido la democracia en el Perú. Me da pena que seamos tan abusivos con la presidenta, dice el huevón. Abusivo eres tú, hermano, que contrataste con nuestra plata a Isabel Cajo por su actitud y sus buenas intenciones. Fuera. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, otra vez estamos cerrando temprano. Y dale Chao.